En una madrugada tranquila en Caracas, un avión de Avensa acelera por la pista rumbo a Barquisimeto. A bordo, viajan 50 personas, la mayoría acostumbradas a ese vuelo matutino que siempre parte sin contratiempos. Mientras el sol comienza a iluminar el horizonte, nada parece fuera de lo normal, pero más adelante, una densa niebla y una serie de decisiones en cabina transformarán este vuelo en una tragedia que el mundo jamás olvidará. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...11 de marzo de 1983. Nuestra historia de hoy comienza en la ciudad de Caracas, cuando todavía no amanece del todo. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, los pasillos lucen tranquilos, aunque ya se respira la actividad de los vuelos matutinos. Entre ellos, está el vuelo 007 de Avensa, conocido por muchos viajeros como el madrugador, porque despegaba temprano y permitía a quienes viajaban a Barquisimeto llegar antes de comenzar la jornada laboral. Para la aerolínea Avensa, este servicio era parte de la rutina. Fundada en 1943, la compañía se había consolidado como una de las más importantes del país, con presencia tanto en rutas nacionales como internacionales. Sus aviones, principalmente McDonnell Douglas DC-9 y Boeing 727, conformaban la columna vertebral de una flota que conectaba a Venezuela de punta a punta. Avensa ya había pasado por momentos difíciles, pues menos de una década antes había sufrido un accidente mortal en Maturín que dejó más de 70 víctimas. Sin embargo, en 1983, con 40 años de operaciones, la aerolínea buscaba proyectar solidez y confianza. El vuelo 007 es operado con un DC-932, matrícula Yankee Victor 67 Charlie. Se trata de un avión bimotor con 16 años de servicio en la compañía, confiable y diseñado para rutas de corta y media distancia. Los DC-9 son populares en todo el continente, reconocidos por su robustez, su buena maniobrabilidad y su capacidad para operar en aeropuertos que no siempre cuentan con la mejor infraestructura. El avión acumula miles de horas de vuelo transportando pasajeros dentro de Venezuela, y para Avensa representa una pieza fundamental dentro de su flota doméstica. Ese día, viajan a bordo 50 personas, entre ellas 45 pasajeros y 5 tripulantes. En la cabina de mando, se encuentran el capitán José Manuel Albornoz, un piloto experimentado, y el primer oficial Vicente Russo, quien lo acompaña como copiloto. En la cabina de pasajeros, trabajan las auxiliares de vuelo Isaura Arias, Lobalice Durán y Zulenia Flores, responsables de velar por la seguridad y la comodidad de todos los viajeros. A medida que los pasajeros abordan en Maiquetía, cada uno lleva consigo su propia historia. Entre ellos, viaja el narrador deportivo Luis Enrique Arias, una figura reconocida de la televisión venezolana que se dirige a Barquisimeto por compromisos profesionales. También están a bordo varios diputados del Parlamento Nacional que eligen este vuelo temprano para aprovechar la jornada. El resto de los pasajeros son, en su mayoría, ciudadanos comunes, empresarios, estudiantes, funcionarios y familias que se desplazan hacia el occidente del país. El embarque transcurre con total normalidad mientras los pasajeros toman sus asientos, algunos todavía somnolientos por la madrugada, otros revisan documentos de trabajo o conversan en voz baja. Para la mayoría, es solo un corto trayecto de 280 kilómetros que tomará menos de una hora. Pero nadie imagina lo que está por suceder. La tripulación cierra las puertas y completa la lista de chequeo final. Con todo listo, el avión comienza lentamente su rodaje hacia la pista asignada. Desde la cabina, se escuchan los últimos ajustes de radio y los motores mantienen un zumbido constante. Al llegar al punto de espera, el capitán recibe la autorización para despegar. Los motores Pratt & Whitney aumentan de potencia y el sonido se vuelve ensordecedor.
El avión acelera sobre la pista, gana velocidad y poco a poco se desprende del suelo, elevándose con suavidad sobre el cielo caraqueño. Mientras tanto, el clima despejado ofrece el escenario perfecto para un ascenso tranquilo en las primeras horas de la mañana. El ascenso transcurre con total calma. Desde la cabina, el capitán Albornoz y el primer oficial ruso ajustan el rumbo hacia el occidente, guiando el avión en dirección a los llanos y luego hacia el estado Lara. En el interior, el ambiente es relajado, algunos pasajeros cierran los ojos para recuperar minutos de sueño, mientras las auxiliares de vuelo revisan cinturones y preparan la cabina para el aterrizaje que se aproxima. En pocas palabras, todo parece desarrollarse con absoluta normalidad. Alrededor de las 7 de la mañana, el avión inicia el descenso hacia el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, en la ciudad de Barquisimeto. Sin embargo, el clima allí es muy distinto al de Caracas, pues una densa niebla matinal cubre la terminal y reduce la visibilidad a solo unos pocos metros. Para quienes esperan en la sala de arribos, la escena resulta inquietante. El horizonte se desvanece bajo una cortina blanca que apenas deja ver los bordes de la pista. En la torre de control, los operadores confirman la presencia de la niebla y autorizan la aproximación mediante el sistema ILS. Los pilotos, con experiencia en este tipo de procedimientos, deciden continuar, conscientes de que en esa terminal la neblina suele formarse a esta hora del día. Desde la cabina, el capitán Albornoz inicia la maniobra de aproximación guiándose por los instrumentos. El avión desciende lentamente y atraviesa la capa de nubes. De pronto, la silueta del DC-9 emerge entre la bruma, moviéndose de lado a lado mientras intenta alinearse con la pista. Los testigos en tierra observan con nerviosismo. El avión parece inestable y demasiado alto para la poca distancia que le queda. Cuando finalmente toca tierra, lo hace con una violencia inesperada. El contacto ocurre más de 1000 metros después del inicio de la pista, en un punto crítico que reduce drásticamente el margen para frenar. Además, el golpe es tan fuerte que el tren de aterrizaje delantero colapsa de inmediato. Sin estabilidad, el fuselaje vibra con fuerza y comienza a desviarse fuera de la pista, deslizándose sin control sobre el terreno. En medio de la confusión, la niebla que antes cubría la pista se tiñe con destellos de fuego que iluminan el entorno. Segundos después, la aeronave se desintegra al golpear contra el suelo, mientras las llamas se extienden rápidamente por la estructura. A las 7:05 de la mañana, los bomberos del aeropuerto llegan al lugar del siniestro y actúan con rapidez, intentando sofocar el incendio que envuelve la parte delantera del avión. Primero, lanzan agua y luego espuma, luchando contra un fuego que amenaza con consumir todo el fuselaje. Mientras tanto, varios pasajeros heridos son sacados entre los restos y trasladados en camillas improvisadas hacia hospitales cercanos. Con el paso de los minutos, las primeras cifras comienzan a conocerse. De las 50 personas que iban a bordo, 23 pierden la vida, entre ellas 22 pasajeros y una tripulante, la azafata Isaura Arias, quien muere cumpliendo su deber en cabina. También, se confirma la muerte del periodista deportivo Luis Enrique Arias, una noticia que conmociona a la opinión pública del país. Aún así, 27 personas logran sobrevivir, aunque muchas resultan gravemente heridas y con quemaduras severas. Tras el accidente del vuelo 007 de Avensa, las autoridades venezolanas iniciaron una exhaustiva investigación para determinar las causas del siniestro. Entre los restos, fueron recuperadas las cajas negras, que corresponden al registrador de voz de cabina y al registrador de datos de vuelo. Ambos dispositivos fueron enviados a Estados Unidos para un análisis técnico detallado. Según explicó Fernando Curiel, director de Aeronáutica Civil en ese momento, estas grabaciones permitieron reconstruir minuto a minuto los últimos momentos del vuelo, incluyendo las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control, así como los parámetros del avión durante la aproximación a Barquisimeto. Después de varios meses de trabajo conjunto entre expertos nacionales e internacionales, el informe final concluyó que no existieron fallas mecánicas críticas. La causa principal se atribuyó a error humano,
señalando que la tripulación decidió continuar la aproximación en medio de una niebla densa, sin mantener referencia visual suficiente con la pista. Los investigadores determinaron que el avión llegó alto en la senda de planeo, tocó tierra demasiado adelante y con fuerza excesiva, provocando el colapso del tren de aterrizaje y la pérdida de control. También, el informe destacó deficiencias en la supervisión dentro de la cabina y una falta de coordinación efectiva entre los pilotos. La investigación derivó además en consecuencias judiciales. Los pilotos sobrevivientes, el capitán José Manuel Albornoz y el primer oficial Vicente Russo, fueron acusados de desastre culposo y negligencia, y condenados a 15 años de prisión, una sentencia inédita en la aviación venezolana. Sin embargo, años más tarde fueron indultados por el presidente Jaime Lusinchi. El caso dejó un profundo impacto en la industria aérea nacional, llevando a las autoridades a reforzar la capacitación en simuladores y establecer procedimientos más estrictos para operar bajo condiciones meteorológicas adversas. El vuelo 007 de Avensa quedó en la historia como una tragedia evitable que impulsó mejoras en la seguridad y marcó un precedente sobre la responsabilidad humana en la aviación venezolana. Pero, en el video que aparece en pantalla, descubrirás otro vuelo que comenzó con total normalidad y terminó en un desastre tan inesperado, que aún hoy sigue causando escalofríos.